Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Los que estéis viendo esto en directo, lo estáis viendo en diferido. Muchas gracias por vuestra asistencia, por la visualización de este webinar, un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote, en este caso sintiendo, compartiendo y gestionando emociones, como siempre. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la técnica Conciencia. Vamos a hablar de un webinar de condicionamiento que me parece es muy interesante. Bueno, ahí me tenéis, ya vamos por aquí para que no se me vea a mi cortado. Esto es. Bueno, pues hoy hablamos de condicionamiento y emociones, como tenemos aquí puesto y podéis leer, queremos ser felices y sin embargo estamos condicionados a vivir desde el estrés y el malestar. Y un verdadero deseo de cambiar, pues siempre es el primer paso, ¿verdad? Cuando alguien quiere conseguir algo, pues tiene que comprometerse y hemoconciencia puede ser tu segundo, puede ser ese segundo paso, ¿no? Y de esto vamos a hablar a lo largo del día de hoy, porque es un tema que a mí me gusta mucho, el tema del condicionamiento, y es algo que no siempre se habla tanto y precisamente responde a una de las preguntas más repetidas por nuestros alumnos y sobre todo por nuestros pacientes o clientes, ¿no? Que es que, ¿por qué me cuesta cambiar? ¿No? ¿Por qué me cuesta cambiar? ¿Por qué me cuesta mantenerme, salir de esa rutina, de esa zona de confort que llamamos? Voy a hacer todo lo posible por explicarlo hoy de la forma más simple que se me ocurre. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la respuesta condicionada y vemos ahí una campanita en honor a Pavlov, ahora hablaremos de esto. La respuesta condicionada o el condicionamiento está asociado, es un proceso a través del cual una persona asocia una respuesta involuntaria con un estímulo previamente neutral. Cuando hablamos que un estímulo es previamente neutral, es que lo que ocurre en nuestro día a día es neutro, es decir, no tiene una connotación ni positiva ni negativa, tal como dicen los budistas, ¿no? Todo es vacío y nosotros generamos una realidad en nuestra mente y juzgamos las situaciones en base a cómo nos afectan a nosotros en función de nuestra base emocional, a otros condicionamientos, a lo que llevamos arrastrando, etcétera, etcétera. Pero en principio, pues nada es positivo ni negativo, simplemente es neutro. Pero un estímulo previo, que es neutro, quiero decir, por sí mismo, el estímulo es previo por sí mismo, pues la persona le da un valor a ese, hace una valoración, hace un juicio, hace una crítica. Pero claro, esos juicios, esas críticas o esas valoraciones no son muchas veces conscientes, son automatismos de la mente. Es decir, de repente ocurre algo y me pongo nervioso, ¿no? Si, por ejemplo, alguien de pequeño le mordió un perro, pues ¿qué ocurre? Pues cuando ve un perro se asusta, ¿no? Y el condicionamiento del cuerpo es como ponerse a la defensiva, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que genera una reacción en el perro. Ya sabéis que los perros huelen el miedo, pues genera una reacción negativa del perro que muchas veces confirma la regla, ¿no? Dices, ¿ves cómo los perros me atacan? No, es que te huelen el miedo, ¿no? Y esto es lo que repetimos. Y claro, es muy complicado salir de ahí, porque si nosotros no nos hacemos conscientes de que este condicionamiento en relación a que tenemos miedo de un perro, o de que un gato nos arañe, o de una araña, o de cualquier otra cosa, pues nos afecta y nos afecta de forma inmediata, ¿no? Es como que rápidamente el cuerpo reacciona ante eso y eso se llama automatismo o condicionamiento o respuesta condicionada. La teoría más conocida del condicionamiento, como ya conoceréis pues todos y no todos, pues la de Pavlov, ¿no? Que es la teoría del condicionamiento de Pavlov, que está basada por esa campanita que estáis viendo ahí, ¿no? Este señor, ya sabéis, para los que no lo habéis escuchado nunca, que me extraña, que bueno, cogió una serie de perros y hizo un experimento con ellos. Le enseñaba la comida a los perros, le ponía la comida y los perros empezaban a salivar en cuanto veían la comida. A continuación, lo que hizo fue hacer sonar una campana. Y cuando sonaba la campana no pasaba absolutamente nada. Los perros la escuchaban, miraban, pero no le hacían mucho caso. Luego empezó a tocar la campana y a continuación darles comida. Y eso lo repitió muchas veces. Tocaba la campana, le daba comida. Tocaba la campana, le daba comida. Hasta que generó un condicionamiento por repetición, que se llama condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se produce por repetición. Es decir, toca la campana, le pongo la comida, toca la campana, le pongo la comida. ¿Qué pasa? Que al final, cuando ya han generado la asociación, cuando a los perros le tocaban la campana, automáticamente empezaban a salivar, incluso cuando no les ponían comida, porque ellos esperaban la comida. Así que habían condicionado a su cuerpo, a su neurología, a su psique, a esta respuesta, que era la de la boca agua. Esto es muy común, como nos pasa también con los humanos, ¿no? Nos condicionamos constantemente y, por ejemplo, nos pasa también con la comida.
Si a nosotros, por ejemplo, nos gusta los dulces, por ejemplo, le dicen, pues vamos a ponernos dulces, ¿no? Vamos a poner algo dulce. Pues, ¿qué te apetece? ¿Te apetece un pastel? Y más que pensar en el pastel, ya nos ponemos a salivar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa esto, ¿no? Que me encanta el dulce. Bueno, pues esto es un condicionamiento. Es un condicionamiento a una respuesta condicionada como consecuencia de haber escuchado muchas veces el dulce, de haber probado el dulce, de haberme dicho, vamos a comprar un dulce y que a mí me guste, ¿no? Muy bien, pues esto es el condicionamiento clásico. El condicionamiento, por supuesto, ayuda a las personas a cambiar la forma en la que las personas responden, ayuda a cambiar la forma en la que las personas responden. Por ejemplo, en una consulta de psicología, pues empiezan a decirte muchas veces que esto no podías tomártelo de otra manera, podías verlo de otra manera, y el hecho de repetir algo muchas veces, pues acaba condicionándote. Y esto lo podemos utilizar, como es un automatismo, podemos utilizarlo para mal, es decir, muchas cosas nos vienen de forma negativa porque estamos condicionados de forma negativa, pero también puede haber respuestas condicionadas o condicionamientos positivos, por supuesto. Y esto se puede hacer a base de repetir, ¿no? Es la famosa frase esta de si haces 21 días algo seguido, pues entonces ya se te automatiza, es decir, ya te condiciona. Esto ya sabemos que no es realmente así, que no pasa en todas las personas y no pasa en todos los tipos de hábitos, ¿no? O cuando dicen, no, si no son 21 días, son 66 días, que decía la universidad, una universidad escocesa, que decía que había calculado que eran unos 66 días. O sea, al final lo que están hablando es de condicionamiento, es decir, de situaciones a través de las cuales nosotros ya nos sale de manera automática, ¿vale? Entonces, una cosa es generar un hábito y otra cosa es tener un condicionamiento. Es muy distinto. El hábito se produce en el neocórtex y tiene una respuesta emocional. El condicionamiento se resulta en el neocórtex, pero tiene una parte emocional y una parte del cerebro reptiliano. Es decir, tiene que ver con que el cuerpo ya reacciona directamente sin que tú tengas que hacer nada a un impulso, ¿vale? En este caso, pues un estímulo neutro, ¿de acuerdo? Entonces, neutro lo digo porque antes del juicio es neutro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos respuesta condicionada y hay dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el que hemos visto del ejemplo de los perros. El condicionamiento operante está relacionado con las áreas que tienen que ver con las repeticiones, cuando nosotros conseguimos algo al hacer algo. Por ejemplo, imaginaros un niño pequeño que le pide a su madre que le compre una chuchería en el centro comercial o en el supermercado y la madre le dice que no, y el niño insiste, le dice que no y le monta un pollo. Se pone a llorar, se pone triste, se pone a decirle, mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, empieza a chillar y la madre por la vergüenza torera pues coge y le compra el dulce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la niña está aprendiendo por condicionamiento operante, es decir, por condicionamiento por repetición, que si yo actúo de una manera determinada, esto me va a reportar un beneficio. Si yo lloro, me dan de comer. Si yo me quejo, y así, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay emociones condicionadas? Que es lo que estamos preguntando aquí. ¿Hay emociones que son condicionadas? Pues por supuesto que sí, ¿no? Y decimos más, ¿se pueden condicionar nuestras respuestas emocionales? Sí. Y de hecho, no solo se pueden condicionar, sino que además que estamos totalmente condicionados. De hecho, la mayor parte de nuestras conductas y emociones han sido condicionadas en el pasado, por repetición, que sería el condicionamiento clásico, o por logro y fracaso, que sería el condicionamiento operativo. Es decir, yo actúo de una manera determinada, opero de una manera determinada, y eso me da una ventaja añadida. Por ejemplo, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, si nosotros decimos que se comporte el niño de una manera determinada, y le damos un refuerzo cuando se comporta como nosotros queremos y le damos un castigo cuando no se comporta como nosotros no queremos, entonces estamos condicionando a ese niño. Entonces mucha gente dice, bueno, es que a los niños hay que educarlos. Una cosa es educarlos y otra cosa es condicionarlos. Entonces, claro, al final somos como perros, ¿no? Como los perros de Pavlov, o somos como mamíferos. Al fin y al cabo somos animales y somos mamíferos y nos condicionan desde muy pequeños. Nos dan castigo o nos refuerzan. Nos dan un gran premio o nos dicen que las cosas no están bien hechas y nos castigan de alguna manera. Bien retirándonos nuestro cariño, bien haciéndonos sentir culpables. En fin, hay muchas formas de condicionar a los niños. Y al final hay que explicarle a los niños cuál es la forma correcta, no porque a nosotros nos parezca bien, sino porque hay que explicarle la forma de por qué se tienen que hacer las cosas de la forma correcta. Eso sería lo ideal. Luego ya, en la práctica, las cosas no son tan sencillas como nos gustaría, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a continuar. Hablamos de emociones condicionadas. Entonces, si se condicionan, las conductas son condicionadas y continuamos. La adicción a las respuestas emocionales.
¿Esto qué significa? Bueno, pues las emociones tienen una parte física, tienen un componente físico, tienen un componente químico y tienen un componente energético. De manera que los condicionamientos que hemos estado hablando, recuerda, si me porto bien, me da un premio, me siento bien emocionalmente. Y si me porto mal, me castiga, me hace sentir mal. ¿Cuáles son lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal? ¿Qué es? Es un juicio que yo estoy haciendo en base al refuerzo o al castigo. Y por lo tanto, tiene asociada una emoción. Así que nosotros tenemos condicionamientos gracias a esas emociones. Por suerte o por desgracia, para lo bueno y para lo malo, están asociados a emociones. Tanto lo bueno como lo malo son asociaciones emocionales. Es decir, esas asociaciones emocionales ya han bajado al cerebro reptiliano, por decirlo de esta manera, ya están impregnadas el cerebro límbico, el cerebro emocional, y también están impregnados, tiene que ver con el cerebro neocórtex, que ya tenemos una especie de conducta, muchas veces conductas elaboradas de cómo tenemos que comportarnos en un momento determinado en ciertas situaciones. De esta manera, al final lo que encontramos es que las emociones son una parte importantísima del condicionamiento. De hecho, el condicionamiento no podría darse si no hubiera emociones. Y esto también pasa en los animales. Por supuesto que nosotros somos animales, también ocurre de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como las emociones tienen una parte química, nosotros nos volvemos adictos a estos químicos. Entonces, por eso decimos que con el tiempo nos volvemos adictos a la química de nuestras propias emociones, buscando sentir una y otra vez las mismas sensaciones que ya conocemos. Al fin y al cabo, ¿qué es una emoción o un sentimiento? Pues son percepciones físicas que están asociadas a pensamientos, a imágenes, a situaciones, a personas. Entonces, aquí vemos una foto que representa bastante bien esto, ¿no? Por ejemplo, una adicción emocional, en este caso a una pareja, viene como consecuencia de que tenemos una adicción química a esa persona. De hecho, cuando nosotros tenemos un duelo, estamos pasando por un mono. Literalmente estamos pasando por el mono de una droga que no hemos estado suministrando durante X tiempo. Por eso lo pasamos tan mal. El proceso del duelo es muy similar al proceso del mono cuando dejamos de fumar, cuando dejamos de beber alcohol, cuando dejamos de tomar café. Pasamos un proceso de duelo como consecuencia de que tenemos que acostumbrarnos a que ya no estamos recibiendo nuestra dosis química, en este caso endógena, es decir, químicos internos, que está produciendo nuestro sistema endocrino. Y como ya no estamos recibiendo los mismos químicos, las mismas emociones, las mismas sensaciones, buscamos muchas veces saltarnos ese duelo buscando a otra persona que nos proporcione sensaciones similares. Por supuesto, no van a ser exactamente iguales que las de la persona que acabamos de perder o de que nos ha dejado o que hemos dejado nosotros. Pero buscamos cosas similares porque buscamos repetir una y otra vez. Esto es lo que decimos siempre de la cabra tira para el monte, ¿no? Es decir, siempre tiramos a hacer como buscar lo mismo, ¿no? Mantenernos en esa zona de confort de lo que conocemos, de lo conocido. Así que nosotros nos volvemos adictos a nuestras respuestas emocionales y estas respuestas emocionales son, al fin y al cabo, condicionamientos que hemos asociado con el tiempo. Así que estamos condicionados a mantenernos con ciertas personas. Esto empezamos a explicarnos por qué algunas personas que son maltratadas o que les tratan mal directamente se mantienen con ciertas relaciones. No es tanto, muchas veces pensamos, esto es por lo exterior, no es por el dinero, es por lo que dirán, es porque pues es por un conjunto de todo eso, pero sobre todo no es tanto por lo externo, sino por la química que está asociada a todo lo que a mí me proporciona el vivir con esa persona o el estar con esa persona. De esta manera, cuando fallece, por ejemplo, un padre y tenemos que vivir un duelo, y no solo el duelo ya de la fortaleza del duelo que puede tener un padre o una madre, sino que luego a lo mejor, si han muerto nuestros dos padres ya, nuestros progenitores, pues tenemos que lidiar con la herencia, tenemos que lidiar con nuestros hermanos, tenemos que lidiar con conflictos, tenemos que lidiar con que a lo mejor ya no podemos vivir donde estábamos, o la empresa donde teníamos se cierra porque era de nuestros padres. En fin, hay un montón de circunstancias que están rodeando el fallecimiento que hace que nosotros tengamos que salir de una zona de confort muy estructurada cuando estaban nuestros padres vivos y que eso desaparece totalmente cuando nuestros padres fallecen, ¿no? Y todo esto, claro, pues genera una adicción química, física y neurológica que al final, de la cual nos cuesta mucho trabajo salir, porque el cuerpo se incomoda en el momento en el que no le estás dando lo mismo. Es decir, cuando nosotros preguntáis, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Es porque siempre estamos dando lo mismo, siempre estamos buscando lo mismo. Si, por ejemplo, alguien dice, es que siempre doy con el mismo tipo de hombre, porque ese tipo de hombre te genera los mismos químicos que estás buscando repetir. Y necesitas repetir esos químicos, porque tienes una adicción a esto. Y mientras tú no pases el mono de esa adicción, y muchas veces nosotros no nos permitimos pasar ese mono, sino que muy por el contrario, lo que hacemos es inmediatamente retomar con otra relación para no estar solos. Y decimos que tenemos miedo a estar solos. Claro, estar solos no es lo que estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a estar acompañados. Entonces queremos seguir sintiendo las sensaciones que nos produzcan el estar acompañados, por ejemplo.
Es decir, no es tanto el miedo a estar solo como la adicción a estar acompañado de una determinada manera, que puede ser la que nos está proporcionando esa pareja, una mascota, un padre, una madre, etcétera, etcétera. Así que las respuestas condicionadas están asociadas a esos condicionamientos que vienen de cuando somos pequeños la mayoría, pero también tenemos condicionamientos de cuando somos adultos. Y estos condicionamientos siempre están asociados a emociones. Así que cambiar esto implicaría liberar o cambiar esas emociones, porque como os podéis imaginar, un condicionamiento, sobre todo un condicionamiento negativo, en el sentido de que nos hace sentir mal y del cual nos cuesta trabajo escapar, acaba produciendo una especie de sensación de cárcel, ¿no? Estamos encarcelados en nuestra propia adicción, como le podría pasar a un cocainómano, o un heroinómano o a alguien que tiene algún tipo de adicción, un alcohólico o un adicto al tabaco o a la marihuana. Al final lo que ocurre es que te vuelves un preso de tus adicciones. Y eso son adicciones externas, son exógenas, pero hay adicciones internas a nuestras propias emociones que es a las que estamos acostumbrados. Así que hay una parte física que está acostumbrada a vivir de manera determinada, hay una parte mental y emocional que está acostumbrada a vivir de manera determinada, pero sobre todo es la parte química la que nos genera esa adicción y nos genera ese malestar. Y por eso, como decíamos, pues el duelo realmente es pasar el mono de una relación que estaba generando unos químicos dentro de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Bueno, pues la respuesta es la liberación emocional, ¿no? La liberación emocional, hay muchas técnicas de liberación emocional. Nosotros vamos a hablar de la de técnica hemoconciencia por razones obvias, ¿no? Porque lo enseñamos nosotros, pero también vamos a ver qué diferencia hay con otras técnicas, ¿no? Bueno, liberar al cuerpo o liberar el cuerpo de emociones y sentimientos asociados a una experiencia cambia la respuesta condicionada a esta, como podemos entender. Claro, si yo estoy condicionado a vivir las cosas de una manera, el nexo de unión tanto de la parte mental como de la parte física, como de la parte energética, son las emociones, incluso de la parte química. Entonces, si yo estoy repitiendo constantemente la misma emoción cada vez que yo pienso en algo, que yo me siento mal, o veo una araña y me siento mal, si veo una película me siento mal, si lo veo en un libro me siento mal, si sueño con una araña me siento mal, con lo cual estoy reforzando el patrón, estoy reforzando el condicionamiento. Pero si nosotros trabajamos con técnica de conciencia, todas las emociones y sentimientos asociados a una araña en este caso, pues lo más probable es que perdemos esa fobia a esa araña y ya no tengamos esa respuesta. Y esta es la gracia que tienen las técnicas de liberación emocional en general, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva, ¿qué ventajas tiene la técnica conciencia? Bueno, pues que trabaja con una mente inconsciente, que esto también lo hacen otras, como a la hipnosis, similar a la hipnosis, pero el sujeto aquí, la ventaja es que siempre se mantiene consciente, porque ya sabéis que hay muchas personas que tienen dificultades o se sienten mal con el hecho de pensar que van a perder el conocimiento o que van a perder la conciencia. Esto no ocurre nunca con técnica de conciencia, siempre estamos trabajando con la persona en consciente. Sin embargo, hemos desarrollado un protocolo, un proceso para conectar con la mente consciente, con la mente no consciente o mente inconsciente, y eso nos permite llegar más profundo en las situaciones de origen que condicionaron un patrón de conducta o una respuesta, ¿vale? Además de esto, nosotros trabajamos, le añadimos la reconstrucción de la historia, que nosotros llamamos. Muchas veces hay situaciones que son muy antiguas, que son como muy viscerales, por decirlo así, porque son respuestas de cosas que cuando estábamos en la barriga de nuestra madre o cuando éramos muy pequeños y todavía no teníamos el sistema nervioso desarrollado como para relatar una historia con respecto a lo que estaba ocurriendo. Es decir, copiamos emociones de nuestros padres o de nuestras madres y simplemente las absorbemos porque damos por hecho que nuestros padres y nuestras madres nos tienen que cuidar, o nos van a cuidar, y necesitamos sentirnos bien con esto, ¿no? Entonces, el hecho de repetir ese patrón o sentir esas emociones de nuestros padres no tiene ninguna historia asociada, por decirlo de esta forma. Pero cuando somos un poco más mayores, a partir de los 3 4 años, ya empezamos a recordar historias, empezamos a formular historias, pues nosotros mantenemos nuestros malestares gracias a esa historia. Y de hecho, no solo los mantenemos, sino que también los justificamos por esa historia. Ya, que yo me siento así y yo soy así y yo me comporto así porque a mí me pasó esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, el hecho de que tú te justifiques con esa historia, pues lo único que hace es mantener en el tiempo este malestar, ¿no? Muy bien. Una de las ventajas que tiene Hemoconciencia, principalmente como parte del trabajo físico, del trabajo de la osteopatía, de la terapia cronosacral, etcétera, y es una, pues digamos, como una versión diferente, paralela de la liberación somatoemocional, del Instituto Player, por ejemplo, pero trabajamos de otra manera, porque trabajamos con una inducción no solo física, sino también una inducción a través psicológica, emocional y neurológica. Y esto hace que podamos trabajar al mismo tiempo con los 4 cuerpos. Es decir, trabajamos con el cuerpo físico,
porque estamos liberando la emoción del cuerpo físico, que ya sabéis que lo somático significa relativo al cuerpo y todas las emociones están en la zona visceral, ¿vale? De la parte alta de la garganta hasta el pubis. Luego, esto influye también en el ámbito mental, porque al cambiar la historia que nos contamos, ya no seguimos justificando nuestro malestar o nuestro patrón de conducta desde esa historia, porque ya la hemos cambiado, desde el emocional, porque la emoción desaparece o en este caso se transforma, y por último, en energético. Sabéis que lo que más cambia nuestra emoción, lo que más cambia nuestro sistema energético son las emociones. Si yo estoy alegre, tengo energía, tengo ganas de hacer cosas. Pero en el momento en el que yo me enfado, en el momento en el que yo tengo miedo, automáticamente la energía del cuerpo baja drásticamente. Y esto modifica nuestro estado energético. Entonces, nosotros trabajamos dentro de la misma consulta, del mismo trabajo, estamos trabajando con la parte física, estamos trabajando con la parte mental, estamos trabajando con la parte emocional y estamos trabajando con el ámbito energético. Como si fuera la hipnosis a nivel no consciente y, pues, como ya sabéis y conocéis los que habéis tratado con hemoconciencia, pues de forma muy rápida, ¿no? Constantemente estamos desarrollando nuevos modelos de trabajo dentro de la propia hemoconciencia. Ahora estamos desarrollando un modelo nuevo muy interesante que seguramente meteremos, no sé si vamos a meter en el nivel 2 o en el nivel 3 en relación al trabajo con sus personalidades, las subpersonalidades del ego. Y pues la mayor ventaja de hemoconciencia es su sencillez, su rapidez para aplicarlo y una vez que tenemos trabajando, como mínimo, nada más que con el primer nivel ya podemos empezar a trabajar con clientes perfectamente y empezar a obtener resultados. Con el segundo nivel empezamos a trabajar con el tema de resistencia para ver personas que les cuesta más trabajo abordar ciertas situaciones porque están muy condicionados y ese acondicionamiento hace que el cuerpo muchas veces le cierre el recuerdo y le cierre le genere tensión física que le impida estar trabajando. Y por otra parte tenemos también el nivel 3 que empezamos a trabajar con otro tipo de energía y probablemente pues, con estas subpersonalidades que estábamos comentando. También se trabaja con corazas emocionales, con otros muchos tipos de asociaciones emocionales que podamos tener. ¿Qué se puede trabajar con hemoconciencia? Pues en realidad podemos trabajar todo, porque claro, al fin y al cabo, como todo está asociado a condicionamiento, últimamente hablo mucho sobre el estrés, porque estamos trabajando con un modelo nuevo ahora en base al trabajo con el estrés. Y el estrés pues está muy relacionado con los condicionamientos, está muy relacionado con nuestras emociones. Al fin y al cabo, ¿qué es el estrés? Son unas respuestas del cuerpo a cómo nosotros interpretamos, o sea, que tiene que ver con nuestros condicionamientos totalmente. Muchas veces nosotros llegamos al trabajo y ya pensamos en el trabajo y ya empezamos a sentirnos mal, por ejemplo, o pensamos en la suegra y ya empezamos a sentirnos mal, ¿no? Al final tenemos una serie de condicionamientos hechos y estos condicionamientos generan un malestar muy importante que hacen que automáticamente nos baje la energía. Bien, pues trabajar con hemoconciencia nos permite eliminar esos condicionamientos o al menos reducir mucho esos condicionamientos para que los niveles de estrés bajen. Por supuesto que ni que decir tiene que a menudo el estrés no es solo una cuestión de condicionamientos, también es una cuestión de una mala organización en distintos ámbitos. Quizá por otros condicionamientos distintos, ¿no? Muchas personas se ponen más trabajo del que pueden llevar o se ponen más clientes de los que pueden atender de forma que se sientan bien, muchas veces por prisa, por el dinero o por necesidad económica, pero otras muchas veces porque nos metemos en una rutina de trabajo que hace que estemos siempre buscando tener más, ¿no? El comprar más, el tener mejor casa, mejor coche, el mejor, ¿no? Esto, el tener más ropa, el poner más cosas. Y todo esto pues, está muy relacionado con el estrés también, porque ahora ya se sabe que el estrés produce una exacerbación de los sentidos externos, es decir, como si toda nuestra atención a través del cortisol, ya sabéis que es la principal hormona del estrés, acaba generando un enfoque hacia todo lo externo, hacia todo lo de fuera. Y todo lo de fuera es lo que importa, como que lo de dentro dejara de tener importancia. Y esto, claro, pues lógicamente es un error porque todo lo interpretamos en función de cómo nos sentimos. Y a partir de que yo tengo un pico de estrés alto, ya mi ego está condicionado totalmente porque está sobreestimulado. Y todas las emociones que nosotros llamamos adaptativas, pueden ser las 4 emociones básicas, alegría, miedo, ira y tristeza, se acaban convirtiendo en un problema, en algo problemático, se vuelven en nuestra contra. Y esto acaba trayendo pues, muchas dificultades, ¿no? No solo dificultades, sino también pues, temas de sintomatología, dolor físico, sintomatología psicosomática de muchos tipos, como problemas digestivos, como gases, como malas digestiones, problemas cardiorrespiratorios, que nos enfermamos muy a menudo, problemas del sistema endocrino, problemas para dormir, unas primeras señales del estrés que no podemos dormir, nos cuesta dormir, o no dormimos con la calidad que dormíamos antes o la cantidad que dormíamos antes. En fin, ya sabéis todas las problemáticas que tiene el estrés. Además de que el estrés a medio o largo plazo pues genera
puede generar patologías, sintomatologías serias y patologías, ¿no? Y enfermedades, ¿no? Y esto, por supuesto, pues está también muy relacionado con nuestras emociones. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a dejar una frase aquí, como siempre, relacionada con todo lo que estamos hablando. He hablado de una frase de Sigmund Freud, que sí, ya lo conocéis, el padre del psicoanálisis, que dice: las emociones que no expresan nunca mueren, es decir, nunca se van, nunca se desaparecen de tu cuerpo, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades, ¿no? Y al final esto es un poco lo más importante que tenemos que ver. No solo trabajamos para rebajar el nivel de estrés, para quitar condicionamientos y poder cambiar nuestra vida, sino que además también estamos salvándonos de una futura enfermedad que pueda llegarnos, si es que no nos ha llegado ya, ¿no? Que muchas veces pues llega la gente a la consulta cuando ya desarrolla la patología, como puede ser después de un infarto, después de un ictus, después de un cáncer, que es muy común que podamos trabajar en consulta. Muy bien, pues vamos a hablar antes de abrir las preguntas y que podamos trabajar con alguna de vosotros para hacer alguna pequeña demostración, si queréis verlo. Vamos a hablar de la oferta de promoción de la formación que tenemos el día 12, 13 y 14 de mayo en la Casa Diocesana de Málaga, ya en muy poquito tiempo, en apenas 2 semanas y media. Y decimos que hasta el viernes 28, hasta el viernes de esta semana, vamos a hacer una promoción. Hasta las 21 horas, pues nosotros hacemos una promoción por pronto pago, que ya finalizó hace un par de semanas. Y ahora con consecuencia de este webinar, pues los que veáis este webinar o los que tanto en directo como en diferido, pues volvemos a reabriros la oferta, es decir, tendrá un coste de 395 en lugar de 495 euros. Si os quedáis en la Casa Diocesana de Málaga, este precio, por eso el asterisco, el hotel no está incluido, el hotel es esa parte. Ahí tenéis 2 noches de habitación en una habitación doble con todas las dietas incluidas, 2 días completos de cenas, coffee break, desayunos, comidas, cenas, etcétera, por 150 euros, que creemos que es un coste muy, muy, muy apropiado. Tenemos coste de precio de grupo. Y además, ahora vamos a mejorar por fin, creo que los desayunos dentro del mismo precio, que es importante. Y bueno, ahí tenemos esa promoción hasta el viernes 28 a las 9 de la noche, a las 9 horas, a las 21 horas. Pues podéis todavía apuntaros los que no lo hayáis hecho y aprovechar esta promoción de 100 euros menos, bueno, que es un 20% y está muy, pero que muy bien, ¿no? Para los que no haya dado tiempo o no lo hayáis hecho antes bueno, durante el pronto pago. Ya sabéis, 12, 13 y 14 de mayo en la Casa Diocesana de Málaga. Por supuesto, no tenéis que quedar en el hotel si no queréis, aunque este año, esta edición, por primera vez, los que os quedéis en el hotel, os quedéis quedar más tarde, por la noche, después de la cena, vamos a hacer demostraciones de una sesiones completas, ¿no? Porque yo durante el curso voy haciendo demostraciones para que vosotros podáis trabajar entre vosotros, pero luego nunca me he puesto a decir voy a hacer una sesión completa como yo trabajaría en consulta, ¿no? Como consecuencia de que, bueno, pues no por falta de tiempo, ¿no? Porque a pesar de que son 20 horas de formación, pero entre las prácticas y las teorías y las demostraciones y tal, pues se va el tiempo pues muy rápido, ¿no? Así que ahora vamos a aprovechar que las personas que os quedéis en el hotel, o aunque no os quedáis, si os quedáis un poquito después de la cena, pues haremos demostraciones de una sesión completa. Y si nos acostamos un poquito más tarde, pues no pasa nada, que por un fin de semana pues merece la pena. Así que lo vamos a hacer un poco en formato de retiro, ¿no? En ese sentido, de estar más unidos, de almorzar, comer todos juntos, los que se quieran quedar, y poder compartir todos, pues, todas estas cosas que nos gustan, ¿no? De las emociones, y podéis preguntar lo que queráis, y preguntar vuestras dudas sobre vuestra familia, sobre vosotros mismos, sobre vuestros clientes, si ya estáis trabajando con otras técnicas, con otros modelos terapéuticos, etcétera. Y bueno, hasta aquí el webinar. Ha sido corto, directo, espero que bueno, volviendo a la frase que estábamos aquí, que estoy viendo, que dice que queremos ser felices, sin embargo, estamos condicionados a vivir desde el estrés y el malestar. Pues ya sabéis lo que dice la neurociencia, ¿no? Dice que al final el 90% de los pensamientos que tenemos en el día a día son los mismos que tuvimos ayer, antes de ayer y antes de ayer, y de que de ese 90% de media, el 70% son negativos, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva el condicionamiento negativo está muy intenso, porque además las emociones negativas nos apegamos mucho a las emociones negativas, ¿no? Porque en teoría nos defienden, nos están protegiendo, y esto hace que nuestro condicionamiento tenga que ver más con las cosas negativas que con las cosas positivas. Es la naturaleza del cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, para ser más exactos, que tengamos esos condicionamientos. Entonces, al final tenemos que tener un deseo claro de cambiar, generar nuevos hábitos, cambiar del entorno en el que solemos movernos normalmente en la medida de lo posible, y por supuesto, pues utilizar, si es posible, alguna técnica de liberación emocional que trabaje a nivel no consciente para poder profundizar en estos procesos que nos hacen
repetirnos una y otra vez, aunque eso no haga sentir malestar, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el seminario. Ahora vamos a abrir, ya podéis abrir micros para preguntar lo que queráis sobre lo que hemos estado viendo del condicionamiento, y si alguien quiere que trabajemos alguna cosa y hagamos una pequeña demostración, pues la podemos hacer, para que veáis cómo funciona muy rápidamente. Cambiar la vista aquí. ¿A nadie le surge ninguna duda? ¿Todo claro? Buenas noches. Voy a hablar yo un poquito, Miguel Hombre, Ángel. ¿Qué Poppy, bueno, no tal? te había visto. Ha llegado, está incorporado Es más que he llegado tardecillo. tarde, entonces no sé Vale, lo que vale. habéis visto y entonces por eso no pregunto mucho porque digo, bueno, no sé si le habrá dado o no. Pero mira, cuando trabajamos a nivel de quitarnos capas, ¿no? De nudos emocionales y demás, tenemos Ajá. conciencia. eh, Tú sabes que nos quitamos capas y aparecen más capas, nos quitamos capas y aparecen más capas, y parece como que nunca terminan las capas de aparecer. Es cierto Ujú. que es verdad que con las yo he sentido, como yo me gestiono mucho, me gestiono ya hasta soñando, ¿eh? Que yo me pongo a dormir y me despierto por la noche y yo sola ya durmiendo misma me pongo a gestionar emociones. Tengo mucha costumbre y es verdad que me sirve muchísimo. Y he notado cómo, sí es verdad que va como apareciendo, pero era con menor intensidad. Es cierto que a lo mejor quitarlo del todo, supongo que la mente ahí hará una acción de retroalimentación consciente o inconsciente de que eso se pueda seguir activando. Bueno, primero es que tú estás hablando de trabajar contigo misma, ¿no, Poppy? Porque tú has Sí, comentado otras veces de trabajar con nosotros mismos. Siempre tenemos que aclarar desde el punto de vista de que técnica conciencia no es para trabajar con nosotros mismos, ¿vale? Eso es un punto importante a aclarar. Porque creo que esta pregunta ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Y por los que estén nuevos hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay algunas personas, ¿verdad? Yo mismo me trabajo con técnica conciencia, igual que hace Poppy, pero es cierto que sirve para cosas más simples, más sencillas, cosas que sean como pequeñas molestias que puedo llegar a tener en un momento determinado. Pero cuando tenemos que trabajar condicionamientos que estamos hablando, que están metidos a nivel del cerebro reptiliano, entonces lo que ocurre es que no tiene esa facilidad, porque yo no puedo estar generando el malestar, perdón, no puedo estar generando el contacto con el somático a nivel no consciente, no puedo preguntarle de cuál es el origen, y aunque me venga un recuerdo de ese, a veces algunas personas, como dice Poppy, cuando estamos en ese punto del domingo, por ejemplo, por la mañana que te levantas, no tienes que trabajar y te levantas un poco, te ha costado un poco más tarde, pero te levantas a la hora de siempre, porque ya estamos acostumbrados a levantarnos a esa hora y estás en esa, me queda durmiendo un rato más y está en esa especie de ensoñación que está entre la mente consciente y la mente no consciente. Ahí podemos trabajar y se pueden hacer algunas cosas de forma exitosa, ¿no? Y lograr ciertos logros. Pero en general yo jamás he conseguido, y llevo ya 15 años con esto, 16 años ya, jamás he conseguido una liberación como cuando trabajo con Javiela o como cuando trabajo con cualquier otro terapeuta. ¿Sabes? Para empezar, esto ya no es el mismo, porque no podemos lograr entrar en tan profundo como para eliminar un condicionamiento específico, ¿vale? Eso por ahí. Luego, cuando dices que estamos trabajando capas, capas y capas, claro, volvemos a la idea. ¿Te estás refiriendo con pacientes o te estás refiriendo contigo? Porque si te estás refiriendo contigo, al final, como no estamos trabajando con ese condicionamiento, entonces, total, lo que estamos haciendo es que el condicionamiento se retroalimenta a sí mismo. En el momento que vamos a dormir, vuelve a intentar generar emociones o intentar asociarlo con situaciones del pasado, con otras emociones. Por eso dices que hay capas, capas y capas, porque tú sabes que cuando trabajas, tú ya has hecho el nivel uno, Poppy, cuando tú trabajas con un cliente y trabajas más de 3 capas, significa que hay una resistencia, ¿vale? Entonces ya hay que dejar de trabajar ahí, no hay que trabajar más de 3 capas. Y normalmente cuando tú trabajas con una persona con 1 o 2 sesiones es suficiente para eliminar cualquier condicionamiento, prácticamente cualquier condicionamiento. Otra cosa es que muchas personas tienen asociado a un condicionamiento determinado o a un hábito determinado, tienen asociado un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta está muy asociado a su día a día, ¿no? Por ejemplo, con lo que me decíamos antes, ¿no? Yo tengo un patrón de conducta que me pongo muchos clientes, yo te trabajo y yo elimino el condicionamiento que te hace sentir mal cuando piensas en el trabajo. Ya piensas en el trabajo y no te hace sentir mal. Pero
Si luego llegas y tú te pones todos los días, en vez de, no sé, digo clientes como pacientes, como cualquier trabajo, ¿eh? Te tienes que atender a X personas al día y tú puedes atender con calidad a 5 o a 6 y te pones 20 o te pones 10 o te pones 11, pues tú mismo te estás generando un condicionamiento negativo porque te estás estresando un día y otro, un día y otro y un día y otro y esto genera un malestar. Entonces, al final, muchas veces el hecho de ver a la persona trabajando con sus distintos somáticos asociados a una situación, a un patrón de conducta, a un malestar, cambiando la historia y dejando que la persona empiece a relacionarse con su vida en su vida normal, lo normal es que se sienta mejor. Pero si no se siente mejor es porque lo que está haciendo en presente está retroalimentando ese malestar. Entonces tenemos que ver qué es lo que está haciendo en presente. Esto es una cosa que hemos comentado muchas veces con Javiela, ¿no? Y que ella hemos comentado muchas veces. Al final nosotros le decimos a los clientes que hagan todo lo posible por decirnos qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te está sentando mal ahora, porque lo que estás haciendo ahora muchas veces viene de un condicionamiento antiguo, de una situación antigua que hace que tú repitas la situación una y otra vez. Entonces, claro, desde esa perspectiva ya cuando trabajas contigo misma ya no es lo mismo cuando trabajas con terceras personas. Normalmente trabajar con terceras personas, los condicionamientos, las sensaciones desagradables, en una, dos, tres sesiones suelen eliminarse, salvo que el patrón de conducta actual todavía lo esté retroalimentando y eso no te lo estoy diciendo. Y luego hay muchas otras cosas que muchas veces que son cosas de perogrullo que decimos aquí en España, ¿no? De cosas muy simples, pero son cosas que ocurren, ¿no? Que a mí me han ocurrido. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo con alguien con ansiedad y le da 2, 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, que ya no es tan común, y resulta que la ansiedad no termina de quitársele, no termina de entender, y le dices que a lo mejor esa persona está de baja y no, que en teoría no tiene estrés, ¿no? Bueno, pues resulta que sí que tiene estrés, ¿no? Porque resulta que se está tomando 3 cafés al día, 4 cafés al día, no te lo ha dicho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas anécdotas que puedo contaros de cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que son de perogrullo, ¿no? Es decir, son cosas como muy simples, ¿no? Pero muy simples o muy tontas, por decirlo así, pero que al final acaban influyendo en el resultado de las cosas que acabas teniendo, ¿no? Entonces, pues el hecho de investigación, por eso nosotros mezclamos mucho en conciencia con el coaching, ya sabéis, para saber cómo está haciendo las cosas, cómo podría hacerlo de forma diferente. Y aún así hay personas que tienen un condicionamiento tan intenso que no están dispuestas a hacer el cambio verdadero, no están dispuestas a exigirse a sí mismas hacer ese cambio, ¿no? Y ante eso, pues nosotros no podemos hacer nada, ni nosotros ni nadie, ¿no? Porque al final esto, aparte de haber que hacer una hipnosis, y cuando trabajas con hipnosis a esos niveles tan profundos, no conscientes, pues eso tiene también otras consecuencias, ¿no? Al final mucha gente dice, la hipnosis profunda trabaja muy bien en algunas cosas, yo estoy de acuerdo, trabaja muy bien, pero siempre dejamos que no estás trabajando la emocionalidad, no estás trabajando el somático que está asociado a todo esto, y esto todavía te puede generar otro tipo de sintomatología o incluso enfermedades, ¿no? Entonces, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Muy bien, ponía aquí Loli. Yo, por ejemplo, no aplico mucho la terapia porque no sé cómo ofrecerla a veces. Tengo un bloqueo con eso. Vale. Bueno, pues en relación a lo que está diciendo Loli, el hecho, nosotros ya hemos hablado de esto, ¿no? En las reuniones que hacemos de cada 6 meses, las personas que hacéis técnica con conciencia, hacemos una reunión semestral. Ahora vamos a empezar a hacerlo también en los alumnos de México. Y esa reunión semestral lo que hace es que va explicando las pequeñas novedades, pequeñas modificaciones. Y una de las cosas que hablamos en el último es que vamos a trabajar ahora, estamos trabajando con unos textos para hacer un tríptico. Vamos a hacer un tríptico, que es como una especie de documento así que se va abriendo para que podamos tener las consultas y podamos dárselo a la gente, ¿no? También vamos a hacer mejores explicaciones dentro de la página web y probablemente ya haya algún vídeo por ahí, pero vamos a hacer nuevos vídeos para poder transmitir esta información a la gente de la manera más clara posible, ¿no? Porque todo lo que sea trabajar con mente inconsciente le resulta extraño a la gente, ¿no? Es como hablarle en chino, ¿no? Es que le habla en otro idioma totalmente diferente y les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? De hecho, a nosotros mismos, sobre todo al principio, nos costaba mucho explicar cómo funcionaba, ¿no? Porque tiene tantas implicaciones, como decíamos antes, tanto en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo psicológico, que claro, al final, todo esto, el cuerpo energético, perdón, acaba produciendo tantos cambios que al final puedes trabajar una cosa y a los 2 meses decirte a la persona, oye, pues me he dado cuenta de que cuando trabajamos una cosa, que me sentí muy bien, pero me he dado cuenta de otra cosa, de un compañero de trabajo, o de mi hija, o de lo que sea, que de repente ya no me enfado, ya no tengo esas reacciones que tenía antes, ¿no? Porque estamos eliminando condicionamientos al mismo tiempo que estamos trabajando otras cosas y muchas veces no nos damos cuenta por qué. La mente inconsciente es un verdadero misterio, ¿no? Y a veces tenemos asociaciones que no son muy claras. Bueno, Miguel Ángel, ¿alguna pregunta más? sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha o no?
¿Ahora me escucha o no? ¿Sí? Vale. Yo las veces que he practicado hemoconciencia, lo que me he encontrado es una cosa muy curiosa, es que, por ejemplo, le estás preguntando que te cuenten la historia que están viendo y se remontan a una situación, ¿no? Pero después dan un salto como a una posterior y entonces yo siempre lo derivo a la primera porque y lo que me he dado cuenta es que la gente, o por lo menos a la poca gente que yo le he practicado, es que le causa mucho dolor incluso ver esa situación, aunque no sea esa historia contada. Y, y muchas veces no sé cómo retomarla. Vale, si te he entendido bien, entonces lo que dices, te voy a silenciar porque cada vez que tú y yo estamos en el micro juntos suena ruido, ¿vale? Vamos a ver, cuando nosotros preguntamos a la mente no consciente o pedimos a la mente no consciente que nos enseñe la situación más antigua, la primera situación que generó ese conflicto, a veces no sale la más antigua. Esto ya lo verás cuando lleguemos al nivel 2, porque en el nivel 2 empezamos con los testajes y en los testajes vas a tener mucha más seguridad de trabajar, ¿vale? Porque te da más seguridad a la hora de trabajar. Porque vas a saber a ciencia cierta si esa es la más antigua o no, ¿vale? Esto lo vemos a partir del nivel 2. En cualquier caso, si como tú no sabes cuál es la más antigua, trabajas con la que tienes. A veces la mente no consciente lo que hace es que, como hemos dicho muchas veces, si tú tienes un duelo y no has resuelto ese duelo, cuando 20 años después tienes otro duelo, ese duelo se suma al que tenías anteriormente, ¿no? Esto lo sabes, ¿no? Las situaciones del mismo tipo, de la misma tipología, se van sumando, suma y sigue, suma y sigue. Si tú tuvieras una piedra, una mochila para duelo, otra piedra para decepciones, otra piedra para conflictos familiares, y vas echando piedras en cada mochila, pues al final vamos teniendo una mochila que cada vez pesa más, ¿no? Entonces las cosas no afectan de forma más intensa. Entonces, cuando estamos trabajando de esta forma, tienes que trabajar con la situación que te he enseñado, ¿vale? Porque es la que he asociado, probablemente no sea la última, la única. Pero tampoco pensemos que cuando quitamos, vamos a la más antigua, vamos a tener mejor resultado. A veces trabajando con algunas más recientes, tenemos el mismo resultado que trabajando con las antiguas. O a veces tenemos que trabajar en otra sesión o en esa misma sesión, podemos trabajar con otra situación aparte de esta. Porque hay distintas emociones asociadas y cada emoción asociada a una misma experiencia, me refiero. Y cada emoción está asociada a una experiencia distinta. Así que, en principio, eso no tiene mucha historia. Al final, nosotros tienes que trabajar con la que a ti te viene porque es la que te está diciendo él o ella, ¿no? El sujeto en este caso. Y es con la que tienes que trabajar. Cuando dices que sientes mucho dolor, os voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a trabajar con todo esto, esto también me pasaba a mí, ¿vale? Y esto tiene que ver porque nosotros somos amplificadores. Es decir, el facilitador amplifica todo, amplifica la señal. Cuando ponemos, si tú tocas a alguien, estás amplificando la señal de su cuerpo. Si yo te digo que tú sientas tus hombros al respirar, tú puedes sentir tu hombro respirar. Pero si yo te pongo la mano encima y te digo, siente tus hombros, tú vas a notar mucho más tu hombro, ¿entiendes? Tu percepción de los hombros va a ser mucho más intensa, porque mi mano, mi intención es un amplificador. Y nosotros, ya sabéis que trabajamos con técnica de conciencia con una técnica energética, que vamos introduciendo una energía para meterle una intención. Entonces, como yo soy un amplificador, el cómo esté yo influye mucho en cómo se sienta el cliente o el paciente. Por supuesto, hay personas que son muy sensibles y hay personas que son menos sensibles. Pero lo que está claro es que cuando yo estoy más nerviosa, sobre todo cuando estamos practicando al principio, más nervioso, más tenso, o yo estoy más revuelto emocionalmente, esto genera una amplificación en base a lo que yo estoy sintiendo. Y muchas veces las personas que tenemos alrededor, incluso personas que no serían, es decir, para decirlo de otra manera, que a lo mejor contigo que estás empezando vas a tener como más esas sensaciones de que la gente se lo toma como más a pecho, y cuando lleves más tiempo como yo te darás cuenta que eso no es tan así, ¿vale? Antes me lloraba, es una técnica de liberación emocional, la gente llora y se desahoga, pero antes ocurría muy a menudo y era como más dramático, por decirlo de esta forma, y ahora lo que yo noto, hace ya unos años, es que es como mucho más tranquilo, mucho más pausado y funciona igual. En ese sentido, la liberación emocional se produce porque hay un cambio de historia y cuando hay un cambio de historia, pues simplemente la persona empieza a sentirse mejor. A veces a la gente ya sabéis que les cuesta hacer un cambio de historia, pero si tú se lo sugieres, pues no tienen dificultades porque eso es otra de las pruebas de que todas las emociones se han eliminado, ¿no? Todas las emociones asociadas. Entonces esto es algo común cuando estamos empezando, sobre todo cuando nosotros tenemos más inseguridad y nos sentimos, vemos que hay más dificultad a la hora de relacionarnos porque nos falta la experiencia de ir del trabajo del día a día. Nosotros vamos a hacer muchas prácticas durante el curso y hacemos muchas prácticas durante los cursos, pero independientemente de eso hay que trabajar, ¿no? Nosotros siempre decimos, yo empecé regalando mis sesiones, ¿no? Es decir, oye, trabajamos con osteopatía y ahora ya te voy a
te voy a trabajar 20 minutos, media hora con una técnica que he desarrollado nueva, es que te parece, ¿no? Entonces, pues, me encontraba con que efectivamente algunas personas podían dolerles más las cosas, pero también yo era consciente de que a mí me sentía responsable de lo que esa persona estaba sintiendo, ¿sabes? Porque simpatizo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú dejas de simpatizar, te das cuenta que eso es la historia del otro y tienes más experiencia y te sientes con más seguridad, eso va a ir reduciéndose paulatinamente. Y de todas maneras, a partir del nivel 2, por supuesto, te vas a sentir mucho más segura porque ya va a empezar a testar las cosas y va a tener las herramientas también para, en función de lo que testes, poder ir resolviendo más rápidamente, ¿vale? Muy bien. Pues nos da tiempo a alguna pregunta más o si alguien quiere que veamos algo particular suyo, que quieres trabajemos algo. Miguel Ángel, hola, buena tarde. Buenas tardes. Nada más te quiero comentar algo. Hoy me pasó y no, espero que no sé si soy la única mexicana que está en el webinar, Creo que sí. pero aquí en México el taller comenzó a las 12 y creo que en el promocional decía a la 1. Es que no de la... Bueno, pues ¿sabes por qué puede ser? Puede ser porque nosotros cambiamos la hora y abajo vosotros no la habéis cambiado todavía. No. Ya, de hecho, ya el gobierno dijo que ya no vamos a cambiar el horario. Ha dicho que no lo vais a cambiar, entonces mantenéis con ese horario ahora. Pues entonces Ajá, tenemos 8 horas de diferencia entonces, ¿no? Allí son las 12, ¿no? Ahora, las 12:51, ¿no? ajá, Vale, pues exacto. entonces son 8 horas. Entonces ya se ha estabilizado, pues no lo sabía. Pues gracias por decírmelo, Judy. No lo sabía, pero entonces se ha estabilizado entonces en 8 horas, porque teníamos 7 horas antes. ¿Vale? Ajá, Teníamos 7 horas antes. que te quería comentar. Muy Gracias bien, y muchas muchas gracias, Judith. Gracias a ti. Tenemos aquí a Vicky que nos dice, me tengo que marchar, un gusto compartir, gracias, Miguel Ángel, Javiela, gracias a ti, Vicky. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión nueva? Hola, Miguel. Sí, Miguel Ángel. sí, Soy Mónica. dime. Mi duda, ¿con niños, Sí. desde qué edad se puede trabajar con ellos? Bueno, partiendo del hecho que nosotros trabajamos ya muchas veces en contacto con el cuerpo, sobre todo O desde el perdona, o nivel sea, hay 1. que trabajar también el padre o la madre. Sí, bueno, nosotros decimos que cuando son niños menores de 10 o 12 años, siempre es bueno trabajar, acompañar el trabajo con el padre y la madre, ¿vale? Porque al final, menores de 12 años, los niños simpatizan constantemente. Y en esa simpatía constante lo que están haciendo es que yo puedo trabajar con el niño un malestar de la madre, por ejemplo, que tiene una frustración porque ama de casa y no trabaja y le gustaría trabajar, pero está cuidando de su hijo. Y entonces esta frustración, el niño o la niña lo copian. Y yo puedo trabajar con esa frustración y lo podemos eliminar. Pero puede ser que cuando pasen 2 meses, 3 meses, resulta que tiene una sintomatología similar, porque sigue copiando la frustración de la madre. Entonces siempre es importante ver cuál es la frustración asociada, o sea, cuál es la emoción asociada y trabajar con los padres, ¿vale? Cuando mejor se puede trabajar con los hijos es cuando no hablamos de cosas conductuales, sino cuando son ya patológicas, son sintomatología o patología. Es decir, ya alguien le duele la espalda, un niño que no duerme bien, un niño que se hace pie en la cama fuera de onda ya porque no, ya es mayor y no se tendría que hacer pie en la cama, un niño que tiene algún miedo asociado muy intenso. Todo esto. Ya los miedos incluso, que casi serían casi conductual comportamental, estaría viniendo de los padres, de los abuelos, de los cuidadores, ¿vale? Pero cuando son cosas que ya ha somatizado el niño algo, digo, como se hace pipí, como que no duerme, como que no come, como que tiene problemas con la alimentación, entonces ya hay que trabajar o sea, trabajando con el niño sería suficiente, una vez que ha somatizado, ¿vale? Eso no quita que no pueda copiar más cosas de los padres, eso no quita que no sea de los padres. Es decir, que ahí es como más factible, ¿no? Y ¿a partir de qué edad puedes trabajar con los niños? Pues con los niños puedes trabajar a partir del lenguaje. Es decir, cuando un niño puede hablarte, pues hay niños que con 3 4 años ya son como viejecillos, que te hablan, te lo cascan todo, ¿verdad? Te lo dicen todo. Y hay niños que son más tímidos, son más introvertidos y no empiezan a hablar bien hasta los 6 7 años. Depende del niño. Cuanto más maduro es el niño, pues más facilidad tienes para trabajar con él, ¿no? O con ella. Y luego, por otra parte, una particularidad de los niños, cuando los que trabajéis con niños, sabéis que los niños tienden a somatizar mucho, porque la mayor parte de las cosas que tienen no son suyas, son del entorno. Están copiando y absorbiendo y simpatizando constantemente con los demás. Entonces tienen muchas capas, de las que decía antes Poppy, tienen muchas capas que están relacionadas con, muchos somáticos que están relacionados con los demás. Entonces puedes llegar a trabajar para un solo somático, para un solo tema, puedes trabajar a lo mejor 6, 7, 8 capas. Y aquí no es una cuestión de resistencia, es una cuestión que tiene muchas capas asociadas porque lo están copiando constantemente de las personas del entorno, ¿no? Esa es la variante. Pero bueno, trabajar con niños, te digo, puedes trabajar a partir del lenguaje,
E incluso antes del lenguaje, a través nada más que con la técnica energética que nosotros enseñamos en contacto con el cuerpo, ya puedes empezar a ayudar, ¿vale? Y cuando son niños menores de 10, 12 años, que están todavía somatizando, están todavía absorbiendo mucha información del entorno, se recomienda trabajar con padres o cuidadores, ¿vale? Especialmente si alguno de ellos tiene esos síntomas o tuvo esos síntomas cuando eran pequeños, que esto es súper común, ¿no? Un adolescente, un padre o madre que tuviera una adolescencia complicada, suele tener adolescentes con una adolescencia complicada. Un niño, una niña, un padre o una madre que se hacían pipí en la cama, los niños puede ser más probabilidades de que se hagan pipí en la cama, ¿vale? Esto es muy común, ¿vale? ¿Sí? Oye, Miguel Ángel, Sí. Seila no puede hablar y quiere hacerte una pregunta, por favor, te lo ha mandado por escrito y si no lo comento yo. Vale, te lo mando por escrito, me lo mando por Te lo ha WhatsApp, mandado ¿no? quizá al móvil, ¿vale? Vale, ¿pero quién? ¿Celia? Seila. Ceila. Seila. Llevo varias sesiones, vale, me dice, llevo ya unas 3 sesiones con somato emocional en Jerez, de la Frontera, con uno de los profesores, terapeuta, ha dicho, vale, de cráneo sacral, bueno, ¿qué se está tratando? Le comento sobre el trabajo, todos los meses, una semana voy a decirle, no me suena el teléfono, no me tranquila, por lo tanto, le gusta faltarme el trabajo, no me entra en ingresos y eso me frustra. ¿Por qué todos los meses me pasa esto? Vale, me está diciendo básicamente que está teniendo dificultades con las citas, con los clientes, ¿vale? Vale, la repetición, bueno, si nos lleváramos esta pregunta a lo que estábamos hablando del condicionamiento, al final, lo que haces o lo que dejas de hacer en tu día a día, esto tiene una influencia en tus resultados, ¿eh? Tu actitud, tu actitud que tiene que ver con tu energía, con las emociones que te están llevando, que estás llevando en el día a día y que me estás diciendo que están relacionadas con la frustración, muchas veces te impiden pensar con claridad. Cuando nosotros estamos frustrados, esto produce estrés. Muchas veces no sabemos si la frustración produce estrés o el estrés produce frustración, ¿no? Nos frustramos de estar frustrados también, ¿no? Al final lo que ocurre es que acaba generando, nosotros tenemos un córtex prefrontal y el córtex prefrontal izquierdo está relacionado con la toma de decisiones, con búsqueda de soluciones, etc. Y cuando estamos frustrados o estamos estresados, esto nos genera un malestar, ¿vale? Entonces, ese malestar al final acaba provocando que me cueste trabajo tomar decisiones, que me cueste trabajo buscar soluciones a lo que estoy haciendo, pero algo estás haciendo para no tener esos resultados, ¿vale? Entonces, en relación a lo que estés haciendo, muchas veces no tiene que ver con las emociones, que eso está relacionado con lo que tú sientes, sino que tiene que ver con la toma de decisiones. O sea, aquí me da la sensación más que está más relacionado con la pregunta que me estás haciendo, que está más relacionado con un coaching, ¿sabes? Con ayudarte desde el coaching a hacer qué acciones tienes que emprender para cambiar esto, y el no hacerla, el que puedas hacer un coaching y el no tomar esas decisiones, sí podría estar asociado a algún tema de condicionamiento o emociones que podríamos trabajar con la técnica. Pero liberación somatoemocional y terapia craneosacral no trabajan específicamente con cosas externas, trabaja con emociones internas. Entonces, el hecho de que no estés tomando decisiones, algunas decisiones adecuadas con respecto a cómo publicitarte, a cómo llegar a los clientes, etcétera, etcétera, pues eso tiene que ver más con lo que haces externamente que con lo que haces internamente. Entonces aquí yo casi te diría, vamos a trabajar con un coach, o puedes trabajar, hacerte un coaching, a ver qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué podrías hacer de forma diferente. Y luego, pues, si tuvieras dificultades para hacer esto, pues podríamos trabajar a ver cuáles son las resistencias que pudieras tener a elaborar ese plan de acción o, una vez elaborado, a llevarlo a cabo, ¿no? Pero yo digo que esto tiene más que ver con un coaching que un tema de emociones como tal, ¿no? De cómo hago las cosas, no de cómo me siento por los resultados que obtengo, ¿vale? Bueno, pues ya son las 9, ya no hemos alargado más de la cuenta como suele ser habitual. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Esto ya sabéis que se sube a YouTube. En YouTube tenéis el canal de Hemoconciencia, lo podéis ver y podéis hacer vuestros comentarios. Si queréis recibir vuestros mensajes en YouTube, pues le dais de alta, ponéis Hemoconciencia en YouTube, le dais a me gusta y la campanita para que os avise, no solo que me gusta, sino también que os avise de que cuando llegan los nuevos vídeos que se vayan publicando. Y si no estáis dados de alta en la comunidad Emocionándote y queréis recibir los mensajes para saber cuándo hay otros webinars de este tipo, estos seminarios web online en base en la inteligencia emocional, pues no tenéis nada más que escribirnos al teléfono del instituto o mandarle un correo a info@hemoconciencia.com y decirnos vuestro nombre completo, vuestro teléfono, vuestra dirección de correo electrónico
para que os demos de alta de forma gratuita, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos, espero que hayamos aprendido y hayamos sacado algo en claro. A mí, como siempre, hacer estas cosas me sirve para repasar y, como dice el dicho, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Besos, Gracias a ti, muchas abrazos, gracias a ti. estamos en contacto. Gracias. Un besazo, chao.